agradecer que me hayas invitado. Me da mucho gusto que alguien más se interese por lo que nos gusta, ¿no? Entonces, también platicamos, Pablo y yo, sobre este libro Contra los dioses, ¿no? A pesar de los dioses, de Bernstein, un libro muy bonito. Este cuate era un corredor de bolsa y lo convencieron de que escribiera el libro. Entonces sabe un chorro de cosas. Ya lo tenía yo medio leído y siempre lo ando ahí ojeando. No lo he acabado. Pero sí, la idea de la historia del riesgo y del estudio de la incertidumbre, pues a mí me encanta, es un tema que me encanta. Y entonces puse algunos puntos que a mí me parecen importantes y relevantes a lo largo de la historia, pensando en varias cosas. Uno, que me digan de qué quieren que les hable y entonces ya les preparo otra plática, ¿no? Esa era la uno. Y la dos, si quieren que me extienda más en algo o menos en algo, pues me vayan diciendo, ¿no? Pero pensemos esto como que está con Giner y demás, pues sea lo más informal posible, ¿no? Bueno, la idea de pensar en el riesgo, si uno se lee la Ilíada, es una de, aparte que es de los libros más maravillosos que hay, que yo descubrí bastante grande en mi vida. Parte del chiste de la Ilíada es que de veras viven con el destino, los dioses deciden tu destino y ya está echado. Y lo único que podía haber de incertidumbre es más o menos cuándo te va a tocar, pero cómo te ibas a morir y cómo te iba a pasar todo, ya se hablaba de él. La gente, toda la guerra de Troya se hizo porque se raptan a una muchacha preciosa y los de Troya ni siquiera estaban enojados con ella. Todos les quedaba claro que era el destino y que era que así estaba decidido y así había sido escrito y Zeus había estado de malas ese día y se acabó, ¿no? Entonces sí, como título de este libro me parece muy bonito. La idea de pensar en probabilidad y en riesgo como entidades cuantificables, que es lo que usamos hoy en día, pues el camino es milenario, ¿no? Absolutamente milenario, y entonces a lo largo de la historia voy a poner algunos puntos, por supuesto no van a faltar miles de ellos, pero hay puntos donde enfatizamos por gusto personal o por resultados famosos o cosas así. Bueno. Y entonces, un punto muy importante donde nosotros enfatizamos una enorme diferencia entre el antes y el después es la ley de los grandes números de Bernoulli. Esa se publica en 1713, pero Bernoulli ya había muerto en 1708. Entonces, cuando se escribió, cuándo se hizo ese teorema, no se sabe, ¿no? Este va a ser un momento muy, muy importante, y les voy a decir por qué. Y entonces voy a hablar muy poquito de antes, mucho de este tema, y luego hacia después de las partes que a mí más bonitas me parecen. Bueno, lo más famoso también, de lo más famoso mundialmente, es una correspondencia que tuvieron Pascal y Fermat. Este libro también la menciona mucho y se centra mucho en ella. En 1654 nace Bernoulli y en ese año se cartearon Pascal y Fermat. Ah, mira, qué curioso. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Ese mismo año... El destino de los dioses, según dicen. Los dioses dispusieron que mientras pensaban cartas, el otro nacía. Eso también es muy común en la historia. Había un caballero de Mer, ¿no?, que les puso el problema de los puntos. El problema de los puntos, como la serie de béisbol, que se juega a ganar 5, el primero que gane 5 gana la serie, ¿no? Pero ¿qué pasa si se tiene que suspender antes de que acabe? Si hay un monto que se va a repartir entre los dos jugadores, ¿cómo se debe repartir? ¿Cómo se debe repartir el monto si el juego no se acaba de jugar? Y entonces todo el mundo, incluso yo lo hacía también antes de leer un poco más de historia, todos estábamos seguros que ese caballero de Mer era un parrandero jugador, que eso ha conllevado siempre toda la historia de la probabilidad y la del riesgo, que siempre han ido de la mano con un prejuicio respecto a los juegos de azar y la mala vida, ¿no? El borracho, parrandero y jugador, que a veces sí es cierto. Por ejemplo, Banach
se jugó en un casino el presupuesto del departamento de su universidad y lo perdió, ¿no? Se hizo famoso porque lo perdió. Todos tenemos algo de eso, lo que Todos pasa es que tenemos algo de eso. lo que pasa es que alguien más de otro, pero Todos tenemos. es que sin embargo, ¿no? Si uno hace ecuaciones del movimiento, se piensa en las estrellas y en la física, en cosas mucho más nobles, y que es lo que nos gusta a nosotros, pero y ese es un prejuicio que todavía yo creo que sigue afectando a mucho matemático, ¿no? Pero entonces dentro de un cierto puritanismo la gente decía que Demer era un borracho y jugador, y yo creo que cada vez que decimos eso se debe revolver en su tumba. Parece que al revés era un puritano ridículo, pedante, insoportable, y que no jugaba ni bridge con la reina, una cosa así espantosa. Bueno, y ese problema, de hecho el problema de los puntos, pues no era un problema que se le ocurrió a él, sino que él se estudió de qué iba a hablar con estos cuates. De hecho él era de estos mecenas, ¿no? De los que dan dinero para los artistas, y en esa época pues los pensadores de matemáticas y eso entretenían a la realeza contándoles los problemas, y entonces era de los que pues buscaba y hacía su tarea para poder discutir con las gentes notables. Entonces sí les pone el problema del jugador, y parte de la importancia de las soluciones, ambos lo resuelven. Bueno, entonces el problema de los puntos es ese, repartir un monto cuando hay algo a medias. El problema de la ruina del jugador es, pues alguien empieza a apostar, pierdes uno, ganas uno, en cada juego, y cuál es la probabilidad de arruinarse o en cuánto tiempo se va a arruinar el jugador, ¿no? Pues hay muchas variantes de eso, pero estos dos son problemas, pues en todos los libros de probabilidad, todos los primeros semestres que damos, hablamos de estos dos problemas, ¿no? Sí, son totalmente clásicos e importantísimos. Bueno, entre otras cosas, parte de lo primero que hacemos, y alguna vez, hace un par de años pusieron este problema en el bachillerato de la UNAM a distintos equipos de muchachos que lo discutieran. Y una de las cosas interesantes es que había muchas soluciones que no pensaban que la solución debía ser proporcional a la probabilidad que tuviera cada uno de ganar. Hay muchos que decían, el que vaya perdiendo, que se lleve todo y sacaban un rollo ético, que fue bien interesante porque dices, híjole, ya estamos tan deformados, ¿no? Que no nos damos cuenta que gran parte del acierto de Pascal y Fermat fue decir, y ya estaban los dos perfectamente de acuerdo, que hay que pensar en cierta posibilidad que tenía cada uno de ellos de ganar. La probabilidad no se pensaba como una cuantificación 0-1 de eventos, sino más bien probabilidad era como posibilidad, como el vocablo probabilidad se usaba como posibilidad. Y entonces uno de ellos se pone a decir, bueno, vamos a suponer que se siguiera haciendo el juego y vamos a ver en cuántas ocasiones ganaba uno y en cuántas el otro, y se debe repartir proporcionalmente. Eso ya es ayudar a la ciencia en ese momento. El simple hecho de pensar, eso que ya, digo, el bachillerato, muchos chavos se ve que todavía no, pero ya cualquier gente aquí a media carrera ya tiene claro que cuando hacemos este tipo de problemas sabemos que lo queremos cuantificar exactamente, ¿no? Bueno, algo que ellos también tenían en común es que trabajaban con puras probabilidades equiprobables. O sea, la idea de casos favorables entre casos totales presupone que todo es equiprobable. Por ejemplo, la probabilidad de sacar águila, ¿no? Decimos, ¿cuántos favorables? Pues 1, porque sacó águila o sacó sol. ¿Cuántos totales? 2. Entonces la probabilidad de sacar águila es 1/2. Eso está presuponiendo que águila y sol son equiprobables. Esa presuposición ellos la tenían. O sea, ellos nunca discuten qué tal que un jugador fuera mejor que el otro, qué tal que, ¿no?, que la moneda estuviera cargada. Eso no. Ellos más bien discuten de cuántas maneras puede acabar algo y dividen entre los casos totales.
Y entonces ellos ni siquiera se lo planteaban, ¿no? Y de hecho lo suponen y eso se sigue suponiendo y por supuesto el que ya no supone eso es Bernoulli. Entonces una de las primeras, entonces no le voy a quitar importancia de ninguna manera. Ah, Bernoulli es el primero que entonces pone en duda eso. Bernoulli fue el primero que lo dice. Mira, qué interesante. Bernoulli es el primero que lo dice. Cardano dice, tengo casos A favorables, A casos desfavorables, B desfavorables, y entonces la proporción debiera ser A entre A más B. Eso es pues favorables entre totales. Y parece que en este libro, en Liber de Ludo Alae, fue la primera vez que se usó esta fórmula así explícitamente, ¿no? Es decir, hay tantos favorables entre totales. Según Wikipedia, Cardano también era jugador. Ahí ya no me he puesto yo a estudiar la historia de Cardano. Si les interesa, pues me meto a ver Cardano, pero ya es muy raro, el estudio de algún probabilista célebre que no luego le empiecen a buscar qué tan jugador es. Huygens va a Francia y trabaja con Pascal y Fermat. Este es el holandés. Y cuando acaba le ponen problemas, generaliza soluciones a este problema de los puntos, hace problemas de juego con 3 jugadores y escribe un tratado en combinatoria. Este tratado en combinatoria acaba siendo lo más avanzado que hay de combinatoria hasta Bernoulli. Y entonces luego llegamos a Bernoulli. Es uno de los hermanos mayores famosos. Es una enorme familia que en los libros de historia de las matemáticas siempre están. Todos son Johannes y Jacob, ¿no? Todos se llaman así. Y hay muchísimos, y luego te pones a rascar y nada más en los libros de matemáticas nada más te enseñan los matemáticos. Por ejemplo, Jacob tenía un hijo, Johannes, que no aparece en los libros de historia, que fue el que publicó su libro, el Ars Magica. Y entonces siempre todo el mundo dice, fue el sobrino. ¿Y quién fue el que puso el problema de la catenaria? ¿No sabes? El del no sé quién. Esos dos no sé. Porque los además dos trabajaron muy cercanamente con Leibniz. Porque yo vi que los primeros que resuelven la ecuación de la gravitación, o sea, que hacen el cambio de variable famoso para linearizar la ecuación, transformarla en una ecuación lineal, exactamente es Bernoulli con unos estudiantes aparentemente. El que era más social de los no dos sé quién, no era Jacobo, era el hermano. Johannes era el que, Jacob o Jacobo, se le dice de muchas maneras, pero son Jacobo y su hermano Juan, ¿no? El que era sociable, el que se llevaba con la gente era el hermano. De hecho, los dos hermanos estuvieron trabajando cosas de cálculo y Johannes le vendió muchas notas al Hospital y el Hospital las publicó. Y entonces el teorema del Hospital es de los Bernoulli. Con curiosidad nomás. Y eso además parece que el Jacobo era ese sí creo que no era parrandero y jugador, pero era muy conflictivo, muy peleonero, se peleó violentamente con el hermano, se dejaron de hablar y parte de la pelea era que el hermano había vendido trabajo que habían hecho juntos y no le había dado dinero. El problema era económico, no era de ética, ni de derechos, ni de copyright, ni nada. O sea, a ellos les daba igual que ese teorema vaya a pasar a la posteridad como el Hospital, les tenía sin cuidado. Lo que me molestó mucho fue el dinero, si eso lo hice yo también y me toca, ¿no? Sí, estaban peleadicísimos cuando Jacobo empezó a escribir la parte de incertidumbre y de probabilidad. Y entonces Leibniz le escribe a Johannes. Parece que la correspondencia entre Leibniz y Johannes es de muchísimas cartas y con Jacobo Bernoulli tiene un par de cartas nada más. Escribía poco, además en la época, el Jacobo. Y entonces Leibniz le dice a Johannes, quiero ver esto de incertidumbre, me parece muy interesante, aunque tengo mis restricciones, ¿no? Tengo mis dudas, soy muy escéptico, pero quiero ver ese trabajo. Y Johannes le contesta, sí, y mi hermano lo ha hecho, pero no le digas que yo te dije. O sea, no le digas que yo te dije porque se enoja. no te lo va a dar.
Y entonces Leibniz le escribe a Jacobo Bernoulli, y la respuesta de Jacobo Bernoulli es: ¿quién te dijo? O sea, chisme total, ¿no? Sí, de veras se llevaban muy mal. Parte de sus ingresos era entrar a concursos, ¿no? Todas las sociedades marítimas de Europa ponían concursos para sacar buenos relojes, sacar buenos, o hacer cuentas que llevaran a hacer mejor la navegación, que eso tiene mucha geometría, matemática, bla, bla, bla. Ese tipo de concursos, estos eran unos mercenarios, ¿no? De estos concursos, sacaban mucho dinero con eso. Y entonces claro que se peleaban si un sobrino chiquito entraba al concurso, porque entonces te quitaba dinero, ¿no? De tu forma de vida. Entonces era... por esas fechas, pues más de las compañías estas de seguros, ¿no? Los Lloyd, ¿no? No, creo que no. Sí, eso no apunté bien por estas fechas. Sí. Cuando cuando Newton estaba haciendo el cálculo, los suecos presumen que ellos llevaban tablas de mortalidad. Y claro, para cualquiera metido en la mentalidad de cálculo dicen, ¿no? O sea, apuntar cuántos se murieron y de qué se murieron y qué edad tenían. ¿De veras les parece comparable? Y pues sí, ¿no? Pues sí. Porque las tablas de mortalidad te permiten hacer un modelo estadístico respecto al tiempo de vida, y eso tiene implicaciones, bueno, pues, importantes. Como tal, claro. Sí. Ahora, por los 700 sí es cierto que gran parte de los ingresos de la corona, bueno, del gobierno inglés, eran vendiendo seguros de vida. Y para hacer un seguro de vida, de alguna manera, o sea, no solo lo hacían, sino que ganaban con eso, ¿no? Porque hacerlo cualquiera, ¿no? Pero no quebrar, ¿no? Sí ganar y que a la gente le resulte rentable y todo eso. O sea, sí había una madurez respecto para los 700, realmente notable, ¿no? Bueno, ahora, Bernoulli dice que el azar, bueno, la palabra azar, ya les voy a poner todas las últimas de esta de acá, 1, 2, 3, varias cosas, antes de regresarme a Bernoulli. Después de los Bernoulli viene Laplace, es a finales de los 700, y tiene un libro sobre probabilidad y lo trata de aplicar a la ley, trata de aplicarlo a problemas de si alguien es culpable o inocente. Y entonces también en los cursos de prueba siempre les hablamos de detectives y culpabilidad, y en todas las cortes de Estados Unidos siempre hay discusiones y se contratan mucho a probabilistas para ver qué tan probable, ya que fue zurdo, ¿no? Si es zurdo, entonces, el acusado es zurdo, entonces eso sube la probabilidad de que sea culpable, y por cuánto lo sube o por cuánto no lo sube y demás. Hay un chorro de problemitas que trabajamos con los alumnos respecto a eso. Y ¿por qué se pone a hacer esas aplicaciones si Laplace también le importaba la geometría? Tiene que ver con Jacobo Bernoulli, que ve el azar y la incertidumbre como lo más intrincado de lo inexplicable. O sea, para él el azar no se aplica a la física. Él quiere dar una ley que resuelva el azar, y él usa para el clima, menciona mucho el clima. El clima, que además en esa época, de veras, el clima sí era, ahora más o menos, y con un poco de tiempo por adelante, tenemos mejor manera de ver el clima, y se sigue siendo muy mala, ¿no? La detección de clima, de aquí a 2 semanas no se sabe qué va a pasar. Entonces él dice que se debe usar, o que se debe tratar de usar la probabilidad para este tipo de cosas tan extremadamente inciertas como el clima o el comportamiento humano. O sea, en vez de pensar que voy a usar la probabilidad para la física, que es la primera aplicación de casi todas las matemáticas, ellos lo ven como voy a usar esto de cuantificar el azar para cosas que la ciencia no se le ocurre cómo. Para las cosas más inciertas posibles, por supuesto, el comportamiento humano. Para cuando Laplace empieza a trabajar, él es el primero que verdaderamente usa una cosa que se llama el teorema de Bayes. La probabilidad de
Bueno, esto entra, entonces la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Esta formulita es la definición de la probabilidad de la probabilidad condicional, ¿no? Parece que Bayes lo usó tratando de demostrar la existencia de Dios, y entonces en la Royal Society inglesa como que aceptaban el artículo pero no lo hacían miembro, ¿no? A él no lo querían ahí dando más teología que... Pero esta cuenta no les pareció tan mala o tan inútil. Y el primero que parece que trató de utilizarla fue Laplace, y también dicen los libros de historia que era pésimo para usarla, que era, esta es de estas, bueno, esta es nada más la definición de probabilidad condicional, la damos en prueba 1, pero entonces resulta que la probabilidad de un conjunto acaba siendo, y eso es lo que llamamos el teorema de Bayes, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B más la probabilidad de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. Esta es una formulita, pues más o menos como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que tú ves la formulita y dices, ¿qué? ¿Tanto para eso? Nomás es una formulita de que no conmutan unos operadores, ¿no? Esta formulita nada más nos está diciendo que la probabilidad de un conjunto es la probabilidad de la intersección de él con B más la probabilidad del evento con la intersección con el complemento. Es la fórmula de Bayes. Que nada más es decir, pues que si hay dos eventos que pueden ocurrir o no, pues pueden ocurrir, hay 4 posibilidades, ¿no? Que ocurran los dos, que bla, bla, bla. Entonces, esta formulita y esta interpretación de la probabilidad condicional, lo que nos está diciendo es lo siguiente. 1, la probabilidad de un evento, si observamos otro, puede cambiar. Si tengo una moneda que sé que está cargada, ¿sí? Pero no sé cuál sea la probabilidad de águila, pero sé que está cargada. Si la vemos caer muchas veces, ya vamos a tener más información. Si la vemos caer muchas veces, entonces ya vamos a, dado que observamos que la lanzamos 10 veces y salieron 8 águilas, pues entonces va a ser más probable que esté cargada hacia el águila, ¿no? Y entonces esta fórmula de, bueno, y entonces la probabilidad de un evento puede modificar la probabilidad del otro. Si no la modifica, se dice que los eventos son independientes, entonces las cuentas salen re fácil. Pero si sí la modifica, esto es la base de la estadística bayesiana, por ejemplo, ¿no? O sea, esa formulita ha sido muy importante porque tú puedes empezar con cierta probabilidad y por observar los datos cambia tu probabilidad y vuelves a observar y vuelves a cambiar. Entonces, para estadística es importantísimo. Para aprendizaje de máquina, todo lo que sea machine learning, y eso sí no dicho por estadísticos, dicho por computólogos, la única forma en la que el aprendizaje de máquina ha avanzado verdaderamente, porque luego dura décadas medio estacionado, cuando avanza es cuando usa Bayes. Cuando avanza es cuando usa probabilidad, incertidumbre, riesgo y Bayes. Y cuando no, cuando uno quiere manejar, a mí podemos hacer una plática filosófica de cómo es el pensamiento humano, porque yo creo que tiene que ver más con azar. Hay muchas cosas que si tú haces una manera muy concienzuda de revisar cuidadosamente, o revisas al azar, es más eficiente el azar. Bueno, fíjate que una cosa interesante es que un filósofo pragmatista gringo, Richard Rorty, tiene un libro muy bonito porque cambia la visión sobre lo que dice contingencia, ironía y solidaridad. Es un libro lindísimo y exactamente dice que bueno, pues está bien que está bien eso de la supervivencia del más apto, pero no necesariamente la contingencia juega un papel importante, la suerte también juega un papel importante, y eso es lo que estamos se elude mucho esa parte. Claro, claro. Y es fundamental, eso es fundamental. No,
es la necesidad de pensar de manera determinista. Determinista es no aleatorio. Para nosotros determinista es casi un adjetivo peyorativo, ¿no? Porque no es aleatorio, pues no me interesa, ¿no? Esa idea determinista, como dices, ¿no? Hay cierta manera de decir quién es el más apto y el más hábil y ese es el que va. Esa es una manera mitológica de pensar, ¿no? O sea, el que Zeus le pintó, ¿no? Le puso su puntito, ese es el que va a sobrevivir, ¿no? Y la más moderna es decir, eso pues, estaba en el lugar correcto, en el momento exactamente, correcto, exacto. ¿no? Es el azar, ¿no? Es El azar. Y la otra enseñanza de la fórmula de Bayes, ¿no? Es que, fíjense, aquí la probabilidad de un evento queda modificada por observar el otro. Pero a la hora que promediamos, ¿cómo cambia esa probabilidad? ¿Cómo cambia la probabilidad de A si observo B? Y lo promedio con cómo cambia A si observo B complemento, recupero la de A. Porque si un evento lo hacía más probable, el complemento de ese evento lo tiene que hacer menos probable. Y a la hora de volver a promediar, regreso a la probabilidad. Esas dos maneras de pensar en probabilidad son muy importantes. Y el primero que lo usó es Laplace en este tipo de problemas, que ahora los alumnos creen que solo los usamos para que se hagan bolas, pero todas las cosas si uno se hace una prueba médica, ¿cuál es la probabilidad de tener la condición o no tenerla? Se hace haciendo cuentas con el de Bayes, y como ven es muy simétrica la definición, o sea, tengo la probabilidad de A dado B, pero de ahí puedo voltear a la de B dado A. Y entonces si agarro enfermos, les aplico la prueba y veo la eficiencia, eso es muy fácil de calcular. Pero esa no es la que me interesa, yo ya sé que ellos están enfermos y tienen la condición, bueno, no tiene por qué ser enfermos, ¿no? Pero bueno, que tengan lo que prueba esa prueba, ya sé que lo tienen, lo que yo sé es qué proporción de eficiencia tiene esa prueba. Y luego eso lo uso para ver la probabilidad de que alguien que no sé si la tiene, la tenga. Entonces, ese tipo de aritmética de los problemas de Bayes que nuestros alumnos de media carrera ya saben sacar, a Laplace le costó mucho trabajo. O sea, sí ha avanzado mucho la humanidad. Y Laplace, obedientemente a lo que dijo Bernoulli, sí lo trató de aplicar a los juicios, y entonces el título del libro tiene que ver de las posibilidades de culpabilidad en los juicios de ley y no sé qué, es uno de esos títulos así largotes que casi parece que ni era de matemáticas. Y les decía mucho antes que todo esto, pues la palabra azar viene del árabe, ¿no? Como siempre estamos aquí con el Renacimiento y Europa y no sé qué, y en Asia pues ya, ¿no? Ya tenían desde mucho antes, ¿no? Azar, hay un jueguito de azar que se llama azar. Teníamos un alumno que hablaba árabe y dijo, ay, ¿será lo mismo? Sí, un jueguito que yo tenía de niño, no sé qué, pues sí, es como que le llamáramos dados, ¿no? O sea, azar. Y pues sí se ve que tenía que ser palabra árabe, ¿no? Así como almohada. Bueno, el Ars Conjectandi, tenemos la teoría Begoña y yo que tiene que haber alguna copia en México. Entonces, si la conocen, nos avisan rápido, porque nunca lo hemos visto. Pero cuando corrieron a los jesuitas siempre hicieron un voto de que querían cultura, y entonces tenían mucho y sabían mucho y tenían muchos libros pues de cálculo y de física y tal. Y cuando los corrieron de México, pues salieron en estampida y pues se llevaron el dinero, pero pues, suponemos que no todos los libros, ¿no? Entonces estamos casi seguros que alguna copia de este libro debe estar ahí. El Ars Conjectandi es el libro que publicaron póstumamente de Bernoulli. Por cierto, la Sociedad Mundial de Probabilidad y Estadística se llama Sociedad Bernoulli, y aquí está una de las curvitas que mencionabas, ¿no? Y es por Jacobo Bernoulli y por el teorema que les voy a platicar. En los cursos de cálculo nos enseñan que si una sucesión converge, supongan que las x, n es una sucesión de reales, que si la sucesión converge, entonces la sucesión de promedios converge.
Es un ejercicio que se pone en análisis 1. Y yo me acuerdo porque cuando me lo pusieron me dio mucho coraje. Decía, si ya sé que la sucesión converge, ¿no? ¿Para qué promedio si ya sé que converge? Porque además converge y converge al mismo límite. Lo interesante es que hay veces que esta sucesión de promedios converge y la sucesión original no. Y a veces converge más rápidamente, ¿no? Ah, claro, es mucho más eficiente. Claro. Esto, por ejemplo, si tenemos una muestra aleatoria y sumamos todos los datos de la muestra y dividimos entre n, como les hacen hacer desde la primaria a nuestros niños, ¿no? Esto de aquí, otra vez vuelve a ser una variable aleatoria, tiene la misma media que cada una de estas. Sin embargo, su varianza es chiquitita. Su varianza es sigma cuadrada entre n, y la varianza mide qué tan lejos cae la observación de la media. Y entonces, cuando vemos esto como media muestral, es súper eficiente. Y no solo eficiente, sino con que tengamos una cota de cuánto será la varianza, ya podemos decir exactamente qué tan grande debe ser n para caer en un margen de error tan pequeño como queramos de la media. Exactamente. Y entonces la razón por la que los chavos del primer semestre de física avientan cosas desde ahí arriba y comprueban que sigue existiendo gravedad, ¿no? Pero las echan muchas veces y promedian. No lo echan nada más una vez. Aún que no se les haya caído la canica o aún no, lo hacen con cuidado y lo mejor que pueden y miden lo mejor que pueden y de todas maneras promedian. Pues por eso, ¿no? Porque promediar nos va a dar un valor mucho más cercano a lo que buscamos. Eso ya es usar ley de los grandes números. Es toda la idea de que promediar regulariza. También la idea, esto se parece más a integrar que a derivar, ¿no? E integrar suaviza y derivar al revés, ¿no? Derivar. Bueno. Y entonces, el teorema de Bernoulli dice, si tengo cosas inciertas que voy a revisar una y otra vez, las sumo, las promedio. Él solo hablaba de éxito y fracaso. Él solo veía también volados, ¿no? Aunque no lo planteara con volados, era águilas, las demás son negras, o sea, 1 menos mu negras y hay mu blancas. Entonces, si voy sacando bolas y registro su color y hago el cociente, cuando n se va a infinito, me voy a acercar a esta proporción. Y entonces, en el Ars Conjectandi, su primer libro es agarrar el libro de Huygens y escribirle al margen. Que claro, hoy en día lo hubieran demandado por el copyright y derechos de autor y fusilar, ¿no? Pero así era la ciencia en esa época, era agarrar. Todo mundo en esa época, si iba a estudiar matemáticas, tenía una copia de Euclides, lo leía e iba escribiendo al lado, ¿no? Y si tenía un resultado mejor, pues lo ponía. Entonces, el de Huygens, anotado por Bernoulli, corregido, aumentado y generalizado, ese primer libro del Ars Conjectandi, pues fue lo más que había de combinatoria en la época, era lo mejor de lo mejor. Luego se echa varios comentarios sobre cosas de azar muy, de cuestiones muy azarosas, y dice, yo tengo una fórmula para poder cuantificar el azar, y además tengo una prueba. Y entonces, esta parte que le estoy dando ahorita es como que la parte directa de la ley de los grandes números, que es decir, las bolas blancas están en una proporción mu en la urna. Si veo y regreso y hago esto, cuando n tiende a infinito voy a converger a mu. Pero lo que dice, lo más profundo creo yo de lo que dice Bernoulli es, pero más aún, si yo no conozco mu, si la urna ahí está y yo no sé en qué proporción, a base de hacer observaciones y promediar, yo me voy a acercar a algún número, y ese número
va a ser la proporción real. Ese es un problema inverso. Es un problema inverso, ¿no? Está esta proporción y esto converge a esa proporción. Ya de por sí es un teorema, ¿no? Pero lo que hacen hacer a la estadística, y por eso los estadísticos no te hablan de la conversación entre Pascal y Fermat, pero los estadísticos sí pusieron a Bernoulli en su sociedad. Porque es el primero que se plantea esta pregunta inversa. Yo no sé quién es mu, pero si hago suficientes veces estos ensayos y hago este promedio, te puedo decir con tanta cercanía como yo quiera cuál es mu. Con el error tan chico como quiera. Y su proyecto al final dice, y esto hay que usarlo. Entonces, casi todo lo que se ha hecho después, a final de cuentas, en probabilidad, ha sido hacerle caso a Bernoulli, ¿no? Si era una profundidad, claro, no me he puesto a ver todas las fuentes, ni todos los contemporáneos, ni todos los un poquito anteriores a Bernoulli. Lo que sí me queda claro es que ni Cardano, ni Fermat, ni Pascal daban estas posibilidades. Como él lo dice es así, esto sí es copia, dice, si una urna tiene 100 bolas, de las cuales 20 son blancas y 80 negras, saco de una en una y vuelvo a meter, entonces sé en qué proporción aparecerán las blancas. Pues sí. Es lo que está diciendo, esa es la primera parte o la primera lectura del teorema que les dije. Voy sacando, voy metiendo, voy registrando, promedio y sé en qué proporción aparecerán, porque sé en qué proporción estaban en la urna, ¿no? La segunda lectura es la que es un teorema, ¿no? Si no sé la proporción en la que están, de todos modos, si saco el suficiente número de bolas, sabré la proporción en la que están. Y esta parte de aquí es la que Leibniz decía, yo quiero ver las cuentas. O sea, esta parte de aquí, Leibniz no tenía ningún problema, pero con lo que le escribía con pero con mucho interés, con mucha vehemencia al Johannes, era esta parte de aquí, si yo la necesito ver. Así como que me lo digan nomás, yo no me lo creo. Yo necesito ver esto, ¿no? Y estaba interesado. Y creo que Leibniz no era tan prejuicioso con eso. Y a eso fue a lo que le llamó el arte de conjeturar. Porque es un arte, está conjeturando cuál va a ser esa proporción. La mu, ahora la ve como, pues, para nosotros ahora es incógnita, pero para él es una cantidad que voy a conjeturar y es un arte. Y hay que usarlo. Y el libro, al final de los 4 volúmenes, se llama el Ars Conjectandi, o sea, el arte de conjeturar. Todo va hacia... Es como que digamos que hace toda la probabilidad que había en la época y la hace caminar un ratito más. Ahora, digo, a lo mejor sí había hints antes, ¿no? Siempre va a haber algún historiador que nos diga que fulanito 5 años antes le dijo algo que era más profundo, ¿no? Como lo están haciendo ahora Darwin, que están diciendo que Wilkins o algo así, ¿no? Tenía... Y entonces la tarea de Bernoulli rápidamente se hizo, que fue lo siguiente. Ahora ese mismo teorema funciona casi para cualquier variable aleatoria. Con que tengan distribución, con que tengan esperanza, con que tengan promedio finito, hay una ley de los grandes números que nos sirve. Él solo lo había hecho para unos y ceros, sirve para casi todo. Hay muchas formas de convergencia, él lo hizo la más débil posible, que es en probabilidad, que es en medida, pero pues no podía haberlo hecho en la forma fuerte, porque la forma fuerte es convergencia casi donde quiera, y la teoría para eso faltaba. La medida. Faltaban unos siglo y medio para, otra vez era preclaro, pero no tanto, ¿no? Pero entonces él hace las débiles y pues gran parte del trabajo de todos los probabilistas después de él es ir generalizando y generalizando y generalizando, ¿no? La siguiente cosa que se hace dentro de la probabilidad es decir lo siguiente: si algo converge, preguntarse qué tan rápido converge. ¿Por qué? Porque si converge, entonces la diferencia se va a cero. Ese promedio menos la mu se van a cero. Entonces es natural. Entonces, la probabilidad ya ha trasminado, por supuesto que empezó por las cosas más improbables y más alejadas posibles de la ciencia,
y cada vez ha ido regresando más y más y más y más. Entonces hay muchos estadísticos que dicen que la importancia de la probabilidad y la estadística son evidentes para todo el planeta, excepto para algunos matemáticos y algunos físicos teóricos, ¿no? ¿Por qué? Porque la disciplina ha ido como que esa es lo contrario. Por eso cuando nos dicen de matemáticas aplicadas y que tendrían que hacer física y ya, y con eso ya son matemáticos aplicados, pues les falta la cereza, ¿no? Les falta la cereza. No, yo toda mi vida he sentido que me educaron disléxicamente en probabilidad, ¿no? Porque todo, siempre he necesitado la probabilidad y nunca llevé, en matemáticas nunca llevé un curso de probabilidad en estadística, ¿no? Yo lo recuerdo, pero yo, eso porque me ha afectado todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo me he topado con el azar, con la... En la miscelánea y la intuición probabilística es bien complicada, es bien difícil de adquirir. Y en la miscelánea matemática, les hago propaganda, cuando quieran escribirnos algo nos encantaría. Siempre le pedimos, siempre andamos pidiéndole al autor, explica, es para chavos de media carrera, explica qué es ese teorema, explica. Y los probabilistas se nos quejan más que nadie. Es que tengo que explicar hasta qué es una variable aleatoria. Sí, ¿no? Mira al medio al que le estás escribiendo, te amuelas, ¿no? Te amuelas. Porque todo el mundo sabe que es un compacto, pero no saben qué son dos eventos independientes, ¿no? Entonces, pues no. Les toca, tienes que escribir aquí en prueba y todos tienen que volver a definir espacio. Que te platique Iván su sufrimiento ahora, porque está exactamente. Ahorita necesito algo de ruido gaussiano, no sé mucho de probabilidad, apenas le estoy metiendo. Sí, es parte de la cultura. Es parte de la cultura y parece que, digo, hace poco la medalla Fields usó probabilidad también para cosas de teoría de los números, pero hace análisis armónico y pues análisis probabilidad era mucho más lejano. Pues ya que ya ha llegado geometría algebraica se me hizo una magnífica razón. Bueno, a ver qué tan rápido convergen. Esa cuenta no es difícil. Lo que les decía, agarro el promedio, le resto la mu y entonces eso se va a 0. Cuando una sucesión se va a 0 y quiero ver qué tan rápido se va a 0, tengo que multiplicarla por algo que se va a infinito. Y si le atino a la velocidad del otro, pues ya le atiné a la velocidad de convergencia. Tengo que multiplicarla por algo, porque si se va a infinito, quiere decir que me pasé, ¿no? La otra se va demasiado rápido. Si sigue yendo a 0, pues me faltó, ¿no? Entonces, sabemos eso. Tiene que ser algo que se vaya a infinito y cuando le atinas, le atinaste, ¿no? Pero hasta ahí nos llega el análisis, ¿no? La prueba, hasta aquí además tenemos algo centrado. La esperanza de esto ya es 0. ¿Por qué? Porque agarramos las observaciones, le restamos su media, entonces ya estamos en algo simétrico respecto al origen. Tenemos algo centrado, pero algo que se usa mucho en prueba se llama normalizar. Vamos a hacer que la varianza sea 1, o sea, que en promedio caigan a distancia pues, de 1 alrededor de su media. Eso se llama normalizar. Y entonces, ya que tiene media 0, hacemos 1 su varianza. Y para eso, pues tenemos que multiplicar esto por alguna constante, de tal manera que siempre siga teniendo varianza 1. Y esa constante normalizadora, pues, es la varianza de los x's, pero eso es una constante, ¿no? Esa constante normalizadora es raíz de n. Entonces cuando uno le recetan el teorema central del límite, como en los Shams, ¿no? xn menos n veces la media, ¿no? Entre la raíz cuadrada de n. En realidad, aquí ya había un entre n. Y lo que hicimos fue multiplicar por raíz de n. Entonces, el teorema central del límite lo que nos dice es que la velocidad de convergencia de la ley central, de la ley de los grandes números, es raíz de n. Esencialmente. Y ahí nos vamos a lo gaussiano. ¿Por qué? Porque a lo que se va esto, otra vez desde el punto de vista determinista no tiene mucho sentido. O sea, cualquier cosa a velocidad más rápida que n, ya se va a ir a infinito, más lenta que raíz de n se va a colapsar en 0, pero cuando lo multiplicamos exactamente por su velocidad, esto nos va a dar una variable aleatoria que se distribuye normal.
ese es el teorema central del límite. Que la probabilidad de que esta diferencia menos, ¿no? Que esta diferencia esté en cierto rango y entonces sacan las tablas de la distribución normal. Eso es una probabilidad. Esta es una variable aleatoria, este límite es una variable aleatoria con distribución normal 0,1. 0,1 era normal porque lo normalizamos, ¿no? Aquí es 0, varianza 1, pues 0,1. Si lo dejamos, entonces si no lo centramos y no lo normalizamos, pues entonces ya se irá a otra media y otra varianza. Pero lo bonito de ahí es que se va a la campana de Gauss, a una distribución. Ya son las 3. No te preocupes, no, nosotros no llevamos. Ok, y entonces ahí está la forma normal del teorema central del límite. Ok, ahora lo que les decía, me voy a las grandes desviaciones. Yo sé que esta diferencia se va a 0. Ah, pues no. ¿No? Si se va a 0, ahora voy a decir, no, pues ahora yo quiero que sea del escarabajo que se va por ahí, ¿no? Que sea como la partícula, siempre en todas las, está así el círculo súper bien pintado y siempre hay algunas desviaciones, siempre. Lo que decimos que cuando siempre van por la calle y dicen, mira quién me encontré, ¿no? Un evento, sí. Que te fueras a encontrar a ese sí era raro, pero que pasen eventos raros, eso pasa con probabilidad 1, ¿no? Si me preocupo ahora por esta diferencia que yo sé que se va a 0 y pido que sea mayor que alfa, con alfa positivo, estoy empujando a algo, un evento raro. Esto es desviarse de la media. Y pues es desviarse un chorro, porque yo sé que con probabilidad 1 esto se va a hacer, ¿no? Pero ahora voy a condicionar a seguir lejos de la media. Bueno, no, eso fue lo que yo hacía. Antes de condicionar, sabemos que la probabilidad de esto es 0. Cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que estos eventos sigan mayores que alfa, pues es 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se van a 0. Entonces con probabilidad 1 van a estar en algún intervalo menos alfa, alfa, ¿no? Eso también es ley de Bernoulli, por el teorema de Bernoulli. Queremos saber cómo se aleja o cómo se desvía. Bueno, les voy a hacer otra cuentita que también es bastante. Logaritmos, ya me queda n veces el logaritmo, y divido entre n, quiero que se vaya a algo que me da la velocidad de convergencia. Eso, hacer estas cuentas, se llama grandes desviaciones. Entonces, este tipo de probabilidades se van a 0 con velocidad exponencial, y a la teta óptima se le llama tasa de convergencia. Así en 3 minutos les hablé de las que hacen las grandes desviaciones, ¿no? La gente siempre dice ley de los grandes números, teorema central del límite, y luego el siguiente teorema es el que más les gusta. Cada quien puede acabar en el que quiera, ¿no? Yo uso este, pero este se usa mucho para riesgo. En 1932 Escher estudia la probabilidad de que una compañía de seguros se arruine por pagos de reclamaciones. De hecho, esta cantidad de aquí le llamamos proceso Poisson compuesto, porque hasta el tiempo t contamos cuántas reclamaciones le han llegado a la compañía. Cuántas le llegan, quién sabe, eso es aleatorio. Entonces esto es una variable aleatoria. ¿Cuánto paga la compañía a cada reclamando? Aunque haya tasas y límites y lo que quieran, de todas maneras es una cantidad aleatoria. Entonces esto es una suma aleatoria, el número de sumandos es aleatorio y cada uno de los sumandos es aleatorio de sí mismo. Este modelo del Poisson compuesto, por primera vez aparece en la tesis doctoral de Lundberg, un sueco. Y su asesor Kramer trabajaba en una compañía de seguros. Ellos estaban viendo desviaciones, grandes desviaciones de la media. Es que las compañías de seguros, pues claro que les importa, que las cosas converjan en la media, qué padre. Pero los suecos son los que tienen las compañías que aseguran aseguradoras. Aseguran países, aseguran transatlánticos. Claro. ¿Qué negociazo? Pero qué riesgote. Sí, por ejemplo, ahorita estaba pensando, es el aniversario del tsunami, ¿no? Tremendo, ¿no? Si tienes ahí, y se rompe uno de estos transbordadores de petróleo, ¿no? Que lo que oímos es el desastre ecológico, pero la cantidad de millones que se están ahí tirando, y estas compañías no quiebran.
Noruega como país se aseguró como país. ¿Sí? En el dado caso que se les acabe el petróleo antes de lo que ellos calcularon, quiere que el país siga con la salud y con los programas de salud y de educación que han tenido hasta ahora. Wow. Igualito que aquí. Wow. Noruega está asegurada. Qué bárbaro, qué bueno. Qué interesante. Ahora, entonces, las cuentas para asegurar una compañía de seguros con coche, como tienen tope, los seguros estos tienen tope. Hasta el de los Tom Cruise con su pierna que se asegure o lo que sea, tienen tope. Esas se trabajan muy fácil. Su generadora de momentos es finita y eso está perfectamente conocido desde hace muchos años. El sabroso, donde están ahora las cuentas delicadas, es los que manejan riesgos que aseguran aseguradoras. Sí. Y aún así, pues las nuevas, hay convenios mundiales sobre qué tanta reserva deben tener las compañías aseguradoras, porque cada vez más los seguros se usan para hacer derivados, o sea, para hacer finanzas con bienes como la mortalidad o la longevidad, ¿no? No solo es, le apuesto a no morirme, que es un seguro de vida, o a tardarme más en morirme para bla, 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 sino para, de eso sacan instrumentos financieros. Y entonces ya es una de estas torres de cartas, ¿no? Que arman. Bueno. Pero entonces esos son los suecos y los seguros. Por eso cuando ellos dicen orgullosamente que llevaban tablas de mortalidad, lo decían con conocimiento de causa, ¿no? Luego los ingleses tampoco fueron malos para eso, ¿eh? Cuando hubo plagas, por la época de Shakespeare, sí hay muy buenos registros desde esa época, porque la mortalidad fue espeluznante y sí hay cuentas bien hechas, y los aztecas también tuvieron cuentas bien hechas. Tenían hasta su simbolito especial, de un colorcito especial. Cuando llegaron los españoles, lo que más se murió la gente fue por la viruela, y en la sífilis y viruela. Mucho más que los asesinatos y la Inquisición, todos esos juntos, fue mucho peor las enfermedades que trajeron con ellos. Y entonces los aztecas sí tenían su registro de los de Tlaxcala también. Bueno, entonces lo que Lundberg sacó en su tesis doctoral propone esto como modelo para lo que va a pagar la compañía de seguros, son las pérdidas, pero pues entonces siempre es el positivo y luego se resta, ¿no? Es lo que la compañía de seguros le va a pagar a los clientes y se ve desde el punto de vista de la compañía. Le suman el capital inicial, le restan el pago de... ¿Qué? Sí, le suman el pago de primas, le suman el capital, aquí está. M es el capital inicial, por ejemplo. C veces T es lo que hasta el tiempo T va a recoger la compañía por primas. Eso puede ser escalonado, ¿no? Lo que uno va recogiendo por primas, pues no es lineal, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es una función afín, empieza en M y va creciendo, pendiente positiva, ¿no? Pero bueno, pues eso no es aleatorio, como decimos, entonces lo linealizamos y nos da igual, ¿no? Hasta el tiempo T, pues va a haber al final tantas primas al final de año y linealizo. Este proceso se llama proceso de riesgo, es el proceso de Kramer-Lundberg. La Sociedad Mundial de Seguros se llama Lundberg. La Sociedad Mundial de Finanzas se llama Bachelier. Porque Bachelier en su tesis doctoral propone el movimiento browniano para modelar el precio de las acciones. Y entonces desde 1915 este modelo es esencial para el riesgo y siempre ha pasado que transformada de Laplace se usa más para el riesgo porque tenemos estas sumas y movimiento browniano se usa más para finanzas y se usa derivados y todo eso, es más bien probabilidad, también es probabilidad, pero es más bien de procesos continuos, ¿no? Y aquí estoy hablando de cosas más discretitas, ¿no? De sumas. Bueno, la probabilidad de arruinarse, ¿qué quiere decir? Que en algún momento tenga que pagar más que lo que tiene.
UDT lo que tiene, eso es arruinarse. Claro que hay muchas cosas más modernas de decir, bueno, me arruino pero tantito, ¿no? Si cruzo el cero pero luego me recupero, nadie me vio, ¿no? ¿Quién hace esas? El riesgo de crédito lo ¿Pero quién define. esas formas, esos criterios, quién los, o sea, qué personas lo hacen, quiero decir, porque bueno, el gobierno, ¿quién se asesora, no? O sea, quién Se es hacen aquí? en Basilea, Ah, sí, se toman de allá en Suiza. de Suiza. La Comisión Nacional Bancaria de Valores lo que hace es hacer como que una adecuación a las cifras mexicanas, y eso, ahí estaba metido un sobrino de Carstens que estudió en el ITAM, y como 3 muchachos de aquí, actores de aquí, que se sentaron a hacer las cuentas de cómo se hacía y cómo propone solvencia y cómo. Y la ley pues, empieza en, todavía no ejerce, pero en unas semanas se supone que va a empezar a funcionar la ley. Que tienen que guardar cierto tipo de reservas, y estas reservas, es que guardarlas en el colchón es complicado, ¿no? Bajo el colchón es complicado. ¿Qué tanto riesgo vas a aceptar? Antes México tenía su propia aseguradora. El gobierno mexicano tenía su propia aseguradora, pero desde finales de los principios de los 90 se vendieron. Y entonces, claro, todo era un poco como que el riesgo se guarda en casa. Entonces, pues Pemex no se iba a pelear con esa aseguradora de cómo iban a ser sus primas. Pero si tú eres una compañía seria y te tienes que asegurar, tienes que tener a alguien bien ducho para que les alegue a los de la aseguradora cómo debe ser la prima, ¿no? Ahora, usando el teorema de Bernoulli, hay una condición que se llama condición safety loading, carga de seguridad, que es consecuencia directa del teorema de Bernoulli. Fíjense. La esperanza de este proceso, o sea, el promedio de este proceso, estas dos cosas no tienen nada aleatorio, entonces su promedio pues, es una constante, su promedio es la constante, ¿no? El promedio de esto, eso sí se necesita prueba 2 para calcularlo, pero el promedio de esto es el promedio de este de aquí por el promedio de acá, ¿no? El promedio de una suma, pues sí es la suma de los promedios, aunque la suma sea aleatoria. Resulta y eso aquí en sus cursos de riesgo les dicen la esperanza de este de aquí por la esperanza de acá, ¿no? Claro, no les dicen así. Les dicen, es frecuencia, la N dice cuántas reclamaciones hay, y entonces qué tan frecuentes son, le llaman frecuencia, y el tamaño del trancazo le llaman severidad. Y se enseña como receta de cocina. Entonces cuando damos aquí en prueba esto, dicen, ¡ah! Por eso es frecuencia por severidad. Porque la esperanza de esto es el producto de las esperanzas. Bueno, entonces la esperanza del proceso de riesgo, es lo que tengo aquí, es M, otra vez es una función afín, M más T veces C menos lambda mu. Lambda es la esperanza de este de aquí, de la frecuencia, y mu es la media de las X. Y entonces, y T es el tiempo, y entonces sabemos que el proceso se va a acercar a su esperanza. O sea, hace rato yo estaba en la necedad de las desviaciones, pero la gran masa y la gran mayoría se va a acercar a su medio. Y entonces, que le llamamos la panza de la distribución, ¿no? El Bernoulli se va a acercar a la esperanza, el proceso, porque eso nos dice Bernoulli. Pero entonces, simplemente la primera prueba es decir, bueno, pues entonces la pendiente de esa recta tiene que ser positiva. Porque una función afín con pendiente negativa pues va a menos infinito. Y entonces, la única manera de evitar que la ruina sea segura, la única manera de lograr que la probabilidad de ruina no sea 1, es hacer que esto, la carga de seguridad, que C sea mayor que lambda mu. Y esa safety loading, ¿no? Que claro, uno modifica un poquito el proceso y entonces discute cómo tiene que ser la safety loading y todo esto. Este análisis que le estoy diciendo es directamente de la ley de los grandes números. O sea que casi todas las, muchísimos, no sé, agarran artículos de prueba, como que a la mitad siempre hay algo que uno dice, ahí está Bernoulli, ¿no? Para evitar la ruina segura, la pendiente debe ser positiva. Pero otra vez, ¿no? Si la pendiente es positiva, el proceso va a querer estar cerca de su media, pero hay grandes desviaciones, ¿no? Entonces, con eso la probabilidad de ruina ya no es 1. Sin embargo, de todas maneras se puede arruinar,
aunque la pendiente sea alta. Ahora, los países escandinavos, si la riqueza de una compañía de segura es demasiado alta, no solo hacen eso con los salarios. Hay ciertos salarios donde si excedes cierto nivel, lo que pagas de impuestos es el 100%. O sea, hay tope salarial, ¿no? Pues si ahora ganas el triple, pero pues esas dos partes extra ya son puro impuesto, ¿no? También lo hacen con las compañías. Si una compañía excede cierto tope de ganancias, inmediatamente tienen que repartir esa ganancia con Qué buena onda, con los accionistas. O sea, nosotros más pagamos las vacas flacas, ¿no? O sea, ahora que cae el Oye, precio del sí, petróleo, la nos vamos a verdad. quedar sin salud, educación. El DIM nos ha volado tanta lana que le íbamos a haber sacado algo. Exactamente, pero cuando es demasiado alta, pues es la caja chica, ¿no? De los políticos. Imagínate. Esas compañías están obligadas, si llegan a cierto techo, a repartir. Pero poner esa barrera superior hace que la probabilidad de ruina sea